Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a resonar de una manera muy especial. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero no desde la perspectiva habitual de sus éxitos o sus proyectos más mediáticos. No, hoy vamos a desvelar una faceta menos conocida, algo que ocurrió en silencio, algo que tiene que ver con el burnout, con la presión, y con esa verdad que hasta ahora, quizás no se ha contado con tanto detalle. Si este tema te interesa, si alguna vez te has sentido abrumado, o simplemente eres fan de Can y quieres conocerlo un poco mejor, quédate conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. ¡Vamos a ello! Todos conocemos a Can Yaman. Su mirada intensa, su carisma arrollador, sus papeles que lo catapultaron a la fama internacional. Lo hemos visto en telenovelas exitosas, en películas, y siempre rodeado de un aura de éxito y admiración. Su físico escultural, su sonrisa contagiosa y esa energía que irradia en cada aparición pública lo han convertido en un ídolo para millones. Desde sus inicios en la televisión turca, su talento y su presencia escénica no pasaron desapercibidos. Series como Erkenci y Dolunay no solo fueron éxitos rotundos en su país de origen, sino que trascendieron fronteras, conquistando audiencias en Europa, América Latina y el Medio Oriente. Se convirtió en un fenómeno global, un embajador de la exitosa industria turca de dramas y telenovelas, conocido cariñosamente como Dizi. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y los titulares que a menudo lo colocan en el centro de la atención mediática, ¿qué hay? La industria del entretenimiento es feroz, exigente y a menudo, invisiblemente desgastante. Es un mundo donde la exposición es constante, las expectativas son altísimas y el ritmo de trabajo puede ser implacable. Y parece que Can Yaman, a pesar de su meteórico ascenso y el aparente control de su carrera, no fue inmune a las complejidades y los sacrificios que esta industria exige. De hecho, hubo un momento, un punto de inflexión, en el que la presión acumulada, las demandas de una carrera tan vertiginosa, empezaron a pasar factura. Y lo hicieron en silencio, lejos de los focos y las cámaras que lo habían catapultado a la cima. Piensen en esto: estar constantemente bajo el escrutinio público, tener que mantener una imagen impecable, cumplir con contratos cada vez más exigentes, enfrentarse a rodajes extenuantes que pueden durar horas interminables, viajes sin fin que desdibujan la línea entre la vida personal y profesional, y la expectativa constante de ser el mejor, de mantenerse en la cúspide. Es un cóctel explosivo que puede agotar incluso al más fuerte. Y en el caso de Can, parece que llegó un momento en que el vaso se desbordó. Sin embargo, él, con esa fortaleza que a menudo proyectamos en las figuras públicas, esa imagen de resiliencia que nos transmiten, decidió absorberlo, gestionarlo internamente sin hacerlo evidente para el público. No hubo grandes comunicados de prensa anunciando su fatiga, no hubo renuncias dramáticas o desmoronamientos públicos. Fue un proceso, diría yo, muy personal y muy humano, de confrontar el agotamiento, el temido burnout, y encontrar un camino para recuperarse, para sanar. Y aquí es donde reside el misterio y el gran interés de lo que vamos a desgranar hoy. ¿Qué significa realmente el burnout en una industria como esta, una industria que glorifica el trabajo constante y la dedicación absoluta? No es solo un cansancio físico pasajero, de esos que se curan con una noche de sueño reparador. Es un agotamiento mental y emocional profundo, una sensación de vacío y de incapacidad que se instala en lo más hondo. Es sentir que ya no puedes dar más de ti, que la pasión que antes te impulsaba se ha diluido, que te sientes desconectado de tu propio cuerpo y mente, como si fueran ajenos a ti. Es una crisis de identidad profesional y personal, una profunda duda sobre tu lugar en el mundo y sobre tu capacidad para seguir adelante. Y Can, al parecer, atravesó algo así, una experiencia que, aunque privada, nos habla de la vulnerabilidad humana detrás del personaje público. Imaginemos las circunstancias. Después de un éxito arrollador con series que lo consagraron como una estrella internacional, su popularidad explotó exponencialmente. Las ofertas de trabajo se multiplicaron, los eventos de alfombra roja se sucedían, los fans clamaban por su atención en cada rincón del planeta. Es fácil dejarse llevar por esa ola de éxito, por la adrenalina de la fama y el reconocimiento. Pero también es fácil, muy fácil, ahogarse en ella, sentirse arrastrado por su fuerza y MP.
Arable. Y el silencio con el que parece haber gestionado este periodo de aparente dificultad es, en sí mismo, una historia que merece ser contada. Muchos de nosotros en nuestras vidas cotidianas, a menudo nos encontramos en situaciones similares, lidiando con presiones que, aunque no sean a la escala de una estrella mundial, nos afectan profundamente. La presión del trabajo, las responsabilidades familiares que se acumulan, las expectativas sociales que a veces sentimos que debemos cumplir, todo ello puede generar un estrés considerable. Nos exigimos a nosotros mismos y a menudo por miedo, por orgullo, o simplemente por no saber cómo hacerlo de otra manera, no nos permitimos mostrar debilidad, no nos permitimos decir basta o necesito un respiro. ¿Por qué? Quizás por miedo a ser juzgados, a ser vistos como incapaces, como no lo suficientemente fuertes, a perder oportunidades valiosas que podrían no volver a presentarse. Y este silencio que rodea el burnout de personas públicas como Kahneman nos hace reflexionar sobre nuestras propias batallas internas, sobre esos momentos en los que hemos sentido la necesidad de parar, pero no nos hemos dado el permiso. La verdad es que el burnout no discrimina. No entiende de fama, de fortuna o de reconocimiento. Le puede pasar a cualquiera, sin importar su estatus social o su nivel de éxito. Y a menudo las personas que más brillan, las que más energía y pasión invierten en sus proyectos, las que más se entregan a su vocación, son también las que, paradójicamente, se vuelven más vulnerables a este agotamiento extremo. ¿Qué llevó a Kahn a ese punto de quiebre, a ese momento en que la carga se volvió demasiado pesada? Es difícil decirlo con exactitud, ya que no ha sido un tema que él haya abordado de manera exhaustiva en público, y es su derecho. Pero podemos inferir que fue una combinación compleja de factores: la intensidad de los rodajes que exigen una dedicación física y mental casi total, la presión de mantener un alto nivel de popularidad en un mercado competitivo y en constante cambio, la falta de tiempo para sí mismo, para recargar energías, para simplemente ser él mismo, lejos de los focos y las demandas de su profesión. Y aquí está lo verdaderamente interesante y revelador de esta situación: cómo se manifiesta este silencio ante el burnout. A veces el silencio puede ser una forma de evasión, de no querer enfrentar la dura realidad del agotamiento. Otras veces, como parece ser el caso aquí, puede ser una estrategia consciente para procesar las cosas internamente, para encontrar soluciones sin el ruido externo de la opinión pública o las presiones del entorno. En el caso de Kahn, parece que optó por un camino de introspección profunda, de tomarse un tiempo para desconectar del torbellino de su carrera, de reevaluar prioridades, de buscar el equilibrio, sin hacer un drama público de su situación. Y eso en sí mismo es una forma de fortaleza, aunque quizás poco comprendida o aplaudida en un mundo que a menudo busca la confesión, la vulnerabilidad pública y la exposición de las debilidades ajenas. Piensen en la presión inmensa que debe haber sentido para seguir produciendo, para seguir estando presente en la mente y en el corazón de sus seguidores, para cumplir con las expectativas de la industria. Pero él, de alguna manera, decidió que su bienestar personal, su salud mental y emocional, era una prioridad. Y eso es un mensaje poderoso que trasciende el mundo del espectáculo. A veces la verdadera valentía no está en seguir adelante a toda costa, en ignorar las señales de alarma de nuestro cuerpo y nuestra mente, sino en saber cuándo detenerse, cuándo escuchar esa voz interior que nos pide un respiro, cuándo tomar el camino de la sanación y la recuperación, incluso si eso significa una pausa, una interrupción, en la trayectoria profesional que tanto nos ha costado construir. Y esta pausa, esta etapa de aparente silencio ante el burnout, es precisamente la verdad que quizás no se contó en detalle, o no se le dio la importancia que merecía. No se trata de un fracaso o de una crisis en el sentido negativo y destructivo de la palabra. Se trata de un proceso natural y humano de adaptación, de aprendizaje y de crecimiento personal y profesional. Es la demostración palpable de que detrás de la figura pública, del ídolo admirado, hay una persona real, con sus propias luchas, sus propias necesidades y sus propias vulnerabilidades. Es la humanización de una figura mediática que en muchas ocasiones parece inalcanzable. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia, aunque sea desde la distancia, observando y analizando su situación? Primero, la importancia fundamental de reconocer los signos del burnout en nosotros mismos y en quienes nos rodean. El agotamiento constante que no se alivia con el descanso, la irritabilidad que se convierte en nuestro estado de ánimo habitual, la falta de motivación que nos paraliza, los problemas de sueño que nos roban la energía. La desconexión emocional que nos hace sentir vacíos. Son señales de alerta cruciales que no debemos ignorar ni minimizar. Son llamadas de auxilio de nuestro propio ser.
Segundo, la necesidad imperativa de priorizar nuestro propio bienestar, nuestra salud mental y emocional. Nadie puede dar lo mejor de sí mismo, ni en el ámbito profesional ni en el personal, si está vacío, si está agotado. Y eso significa aprender a decir no a veces, a establecer límites claros y saludables en nuestras relaciones y en nuestro trabajo, y a dedicar tiempo consciente a actividades que nos recarguen, que nos nutran el alma. Ya sea a través del ejercicio físico, la meditación, pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, o simplemente permitirnos descansar y disfrutar de momentos de tranquilidad, encontrar esas fuentes de energía es vital. Y tercero, la valentía de la introspección. A veces las respuestas a nuestras inquietudes, las soluciones a nuestros problemas, no se encuentran en la validación externa, en la aprobación de los demás, sino en la conexión profunda con uno mismo. Tomarse un tiempo para reflexionar, para entender qué nos está sucediendo, por qué nos sentimos de determinada manera, es un paso fundamental para superar cualquier desafío. El silencio en este contexto no es ausencia de acción, sino una forma de acción interna, de reconstrucción, de autoconocimiento. Es un tiempo dedicado a la sanación. Kanyaman al parecer tomó un camino diferente al que quizás muchos esperaban, al que la lógica de la industria del entretenimiento podría haber dictado. No buscó la atención mediática en su proceso de recuperación, no convirtió su momento de debilidad en un espectáculo público, sino que se enfocó en sanar, en reconstruirse. Y eso, en un mundo obsesionado con la exposición constante, con la inmediatez y la viralidad, es un acto de rebeldía silenciosa, de profunda sabiduría y de autoconciencia. Es la afirmación contundente de que la salud mental y emocional es tan importante, o incluso más, que el éxito profesional o la popularidad efímera. Podemos especular sobre las razones exactas, sobre los detalles de su proceso de recuperación, sobre las conversaciones internas que pudo haber tenido consigo mismo. Pero lo que queda claro, lo que podemos inferir con cierta certeza, es que atravesó un momento de gran exigencia, un periodo en el que las presiones pudieron haberlo llevado al límite, y respondió de una manera que para él fue la correcta y la necesaria, en silencio, con introspección, y priorizando su recuperación y su bienestar. Y esa es la verdad que, a mi parecer, merece ser contada y comprendida, no como un chisme o una especulación vacía, sino como una valiosa lección de vida, aplicable a cualquiera de nosotros. La industria del entretenimiento a menudo nos presenta imágenes idealizadas de invencibilidad, de personas que parecen no necesitar descanso ni apoyo emocional, que son inmunes al estrés y la fatiga. Pero la realidad, la cruda y a veces dolorosa realidad, es que todos somos humanos, con nuestras fragilidades, nuestras limitaciones y nuestras capacidades. Y el silencio que rodea el burnout de figuras públicas como Kanyaman, en lugar de ser un motivo de juicio, debería ser una invitación a la reflexión profunda. Nos invita a pensar en la importancia de la empatía, de la comprensión, y de la necesidad urgente de hablar abiertamente sobre estos temas, aunque sea indirectamente, para que otros se sientan menos solos en sus propias batallas, para que sepan que no están solos en su lucha contra el agotamiento y la presión. Espero de corazón que esta reflexión sobre Kanyaman y su silencio ante el burnout les haya resultado interesante, esclarecedora e inspiradora. A veces las historias más profundas y significativas no se gritan a los cuatro vientos, sino que se susurran en la intimidad de uno mismo, en ese espacio sagrado de la conciencia, pero su eco, su mensaje, puede llegar muy lejos y resonar en muchas almas. Y así, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado juntos la faceta menos visible de Kanyaman, esa que rara vez se muestra en las pantallas o en las revistas, su experiencia con el burnout, y la importancia de su silencio como un acto de fortaleza personal, de autoconocimiento y de priorización de su propia salud. Hemos visto cómo incluso en la cima del éxito y el reconocimiento mundial, las presiones pueden ser abrumadoras y cómo la recuperación puede requerir un camino interno, personal y a veces silencioso. Espero de verdad que esta conversación les haya brindado alguna perspectiva valiosa, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia del autocuidado y la salud mental. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por su compañía, por su tiempo y por su atención. Su presencia en este canal es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado algo similar a él? ¿O qué hemos hablado hoy? ¿Qué opinan sobre la forma en que las figuras públicas manejan sus crisis personales y profesionales? ¿Creen que el silencio es una herramienta válida en esos momentos?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y generar debates interesantes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, si les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o conocidos, porque nunca se sabe a quién puede ayudar esta conversación, a quién puede hacer sentir comprendido o a quién puede animar a buscar ayuda. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente comunidad de pensadores y curiosos. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos y no se pierdan nada. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más contenido que espero les resulte de interés. Cuídense mucho, sean amables consigo mismos y con los demás. Hasta la próxima.